Bendiciones, hermanos. Un día como hoy estamos todos para adorar a Dios. La hermana Gladys les saluda. Un saludo para todos los hermanos que se encuentran en Ecuador, por siempre Ecuador, desde Guayaquil, la provincia del Guayas, la parroquia Tarqui. Estamos un día, como siempre, bendecidos. Que sea la bendición para todos los hermanos que se encuentran en los otros países del continente americano y de todo el mundo, ¿no? Los que se encuentran en Estados Unidos, los que están en México, los que están en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, todos los que se encuentran en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Costa Rica, en Santo Domingo, República Dominicana. El Señor está con cada uno de nosotros. ¿No te crees eso? El Señor tiene una situación. Vamos a hablar hoy del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le tocó hacer su presentación en su ciudad. ¿Cómo se presentó el Señor Jesucristo? Si usted lo tuviera al lado al Señor Jesucristo, ¿qué haría el día de hoy? Si usted tendría la oportunidad de adorar con el Señor Jesucristo, ¿cómo lo haría? Bueno, hoy vamos a hablar en la Biblia, en la Santa Biblia, en las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar de algo muy interesante que le pasó al Señor Jesucristo, que está en el libro de Mateo capítulo 21. Aquí hay un título que dice, entrada triunfal en Jerusalén. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, el Mesías. ¿El Mesías venidero? Claro. El Mesías que estuvo entre nosotros y nadie le reconoció. ¿Cómo hacía entonces que era tan increíble y tan sobrenatural su presencia en su misma ciudad, donde están todos sus compatriotas hasta el día de hoy? Vamos a comenzar con una oración para tener más claro el asunto en este capítulo, que es muy interesante, es tan interesante en el Nuevo Testamento que tiene trascendencia hasta el día de hoy. Porque hay una cuestión profética, ya que estamos en tiempos proféticos y hablamos del mundo espiritual. Aquí hay un mundo espiritual que se revela físicamente todos los días y va más allá del presente. Comenzamos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus obras. Gracias, Señor, porque solamente tú y nadie más que tú eres quien rompe todo yugo del infierno, quien aparta de nuestro camino la obra de Satanás, quien resguarda nuestro camino y va por sobre todas y cada una de nuestras actividades y nuestras acciones. Tú eres quien resguarda nuestra mente. Tú eres quien nos pone más entendimiento, seas colocando el entendimiento y abriéndolo en aquellas mentes que están veladas y sea reprendido todo asunto de velo malvado, de confusión, de situación en la cual no hay cabida para tu palabra. Pero Señor, tú harás un espacio allí para que sea cada vez más profundo en la mente del ser humano y en todos y cada uno de sus sentidos, la verdad de tu reino. Gracias, Señor, en el nombre bendito por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Comenzamos con la palabra. Tenga su libreta de apuntes, su Biblia. Tengámosle fe, que tendremos una Biblia con letras gigantes si no la tiene. Es cuestión de fe. Bueno, en este devocional vamos a comenzar leyendo aquella partecita, ¿verdad? Aquí tenemos unas letritas que están abajo del subtítulo o título, como lo quieran llamar, de este capítulo. Está en el libro de Marcos 11, capítulo 11, del versículo 1 al 11. En capítulo 19 del libro del Evangelio según San Lucas, del versículo 28 al 40. En el libro del Evangelio según San Juan, del capítulo 12, del 12 al 19. Hoy solamente nos vamos a concentrar lo que dice el Evangelio según San Mateo, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero usted lo puede encontrar en los demás evangelios. ¿Qué dice aquí? Capítulo 21, versículo 1.
cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. ¿A dónde llegaron ellos primero? Al monte de los olivos. Una de las profecías más increíbles del mundo, con el monte de los olivos, ubicado en ¿dónde? ¿En Durán? No, está ubicado en Jerusalén, nación del Señor Jesucristo, donde están todos sus compatriotas. Seguimos. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Sí ven lo que le dijo? El Señor los necesita y luego los enviará. El Señor toma lo que quiere y luego lo devuelve como Él desea. Pero estamos hablando de ¿cuál Señor? Cuidado, hay muchos impostores por ahí, ¿eh? Del Señor Jesucristo. Ahora aquí dice, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a los hijos de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Él está sobre cualquier cuestión, sobre cualquier carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hicieron exactamente lo que el Señor les mandó. A eso le llamamos obediencia. El Señor nos está hablando a cada minuto, a cada uno de nosotros de una forma diferente. No piense usted que solamente los que están arriba tienen órdenes. No, eso está con todos sus hijos en toda la tierra. Aquí hay otra cuestión y dice versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Una adoración, una alabanza, una enorme cantidad de situaciones que el Señor se regocija con su pueblo cuando le adora y Él también adora. Versículo 10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Era un varón galileo. Mucha gente decía en ese entonces, ¿podrá salir algo bueno de Galilea? Recuerde, cuando Él subió y partió al cielo, llegaron sus ángeles y ¿qué fue lo que dijeron? Varones galileos, aquel que han visto subir de esta forma, así será su venida. Eso será después del rapto de la iglesia. Ahora, viene algo más y dice, la purificación del templo, ¿verdad? Asimismo tiene unas pequeñas letras, ¿verdad? Donde dice el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. ¿Dónde usted puede encontrar esto? Siempre que vemos una parte, una porción bíblica en uno de los evangelios, tenemos que tener en cuenta que hay una explicación diferente o de pronto más completa o con más detalle en los otros evangelios porque fueron sus apóstoles los que dieron testimonio de su vida. Eso quiere decir que cada uno dio su perspectiva de lo que había visto, lo que había presenciado y aquello que había pasado. Positivo o negativo, igual ellos habían contado la verdad. Esta es la verdad que nosotros necesitamos. Entonces aquí dice, versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Los llamó ladrones. ¿Es más imperioso el dinero por la palabra de Dios que Dios mismo? A eso se refiere él. Por eso nuestra prioridad es el Señor. Ahora aquí dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Muchachos, siempre que está la adoración y está el Señor Jesucristo, ahí hay juventudes. Por ahí están los muchachos, que son los que están tocados por Dios, en su corazón, en sus emociones. ¿Se ve lo increíble que es cuando la adoración llega al corazón de los seres humanos? ¿Y cómo llega? Llega a través de su palabra. Por eso es importante que no nos cansemos de hablar la palabra, porque esa palabra es la que traspasa todo aquello que el enemigo ha querido poner como muro de contención en contra de la verdad de Dios. Cuando el Señor venga, nosotros tenemos que haber traspasado todos esos muros con su palabra. Y eso es una tarea para todos los cristianos del mundo. Los que ya algo hemos oído, ¿verdad? Del oír, qué importante es seguirla hablando. No nos cansemos de seguirla leyendo. Y aquí dice algo más interesante. Y le dijeron: ¿oyéis de que estos dicen? Y Jesús les dijo: si nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Qué es lo que dice? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Los dueños del reino de los cielos, todo lo que Dios hace, lo hace primero para ellos y por ellos. No queda piedra sobre piedra sin el testimonio de la palabra de Dios y el poder de Dios. Se perfecciona en cada uno de ellos, en cada uno. Ahora seguimos con algo más y dice: y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Pero este capítulo es muy interesante porque es una palabra no solamente dura, sino que es una palabra que te va haciendo así. Vamos a seguir, porque habla de algo más increíble todavía. Maldición de la higuera estéril. ¿Cómo? Hermana Gladys, usted me viene a hablar de la maldición. Si yo lo que quiero es bendición para que todo me vaya bien. Pero tenemos que saber que a veces es necesario que el alimento, cuando llega a tu boca, puede ser que sea un poco duro, pero tú tienes que tener la sabiduría de que Dios ha puesto tus dientes para masticarlo. Y cuando lo masticas, mientras más lo saboreas, te das cuenta que hay allí para ti y cada vez es mejor. Entonces la palabra tiene que ser completa. Entonces seguimos aquí, dice: maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces, dice el versículo 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho.
y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. ¿Sí? Pero qué interesante que más abajo dice, mire la promesa. Este es nuestro versículo clave del día de hoy, ¿verdad? Capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Créalo, porque si usted cree, recibe. Reciba en el nombre del Señor Jesucristo aquello que ha pedido tanto. El Señor hoy se lo va a entregar. ¿Cómo? No sabemos, pero Dios hace milagros porque Él es sobrenatural. Seguimos, porque viene lo más importante aquí. La autoridad de Jesús. Eso está en el Evangelio según San Marcos y el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y ahí dice la cita. Entonces dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dijo esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Nosotros siempre pensamos que el Señor Jesucristo era paz y amor. No, tenía una autoridad increíble y la tiene todavía. Entonces aquí dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo nos dirás por qué, pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Oh, sorpresa, era aceptado. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ya saben el asunto, ¿no? Hay un secreto y el secreto se llama secreto porque nadie dice nada. Entonces, si no lo dices tú, no lo digo yo. Ese es uno de los aquellos, ¿verdad? Asuntos que dicen por ahí. El dicho popular, ¿verdad? Pero aquí hay algo más increíble porque esto no es el dicho popular. Esta es una situación muy creíble y muy testimoniada y muy certificada de una verdad que está puesta por siglos y que se va a hacer manifiesta y se va a ejecutar por el reino de los cielos. Muy pronto, pronto. Entonces aquí dice, ¿verdad? Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora hay algo más interesante. Hay una parábola. Ve que el capítulo 21 trae un montón de cuestiones, pero son para reflexionar cada día. Alguien me dice, ¿por qué tienes esto en la mano? Para verte mejor. Aquí dice algo más. Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, porque después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32 dijo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentiréis después para creerle. Usted sabe lo que quiere decir esto, ¿verdad? A veces nosotros creemos que tenemos derecho a muchas cosas, pero en quien deberíamos nosotros concretar y tener toda nuestra sabiduría, no la tenemos. Porque no está dentro del enfoque de nuestra vida, que está en una situación bastante engañosa y bastante bizarra, ¿verdad? Y ahora lo vemos más que nunca, ya las cosas no tienen el mismo valor que antes. Entonces uno está por acá y otro está por acá, y el Señor está por acá, pero yo estoy viendo para allá. Tenemos que enfocarnos y alinearnos, como dicen algunos, y redireccionar todo lo que queremos, para que seamos una cuestión de parte del reino de los cielos, ¿verdad? Ahora dice aquí algo interesante. Los labradores malvados. ¿Sí ven?
La maldad siempre el Señor la pone de último. ¿Por qué la maldad siempre va de última? Acuérdense el orden de las resurrecciones, lo que ya han leído. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero ¿quiénes son los que se quedan al último? Aquellos que tienen malas obras y que rechazaron el nombre del Dios Todopoderoso y del reino de los cielos. No lo rechace. Es difícil dejar, pero no es imposible. Por eso nosotros oramos para que el enemigo suelte aquello que no le pertenece. La creación de Dios es solamente para Dios. Seguimos, dice, los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la secó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? El asunto de la falta de respeto es lo más grave que pueda suceder en una población. Y le hemos dado de menos hasta ahora. Y el Señor está tocando corazones. A lo primero que nosotros debemos respetar es a Dios. Entonces seguimos. Dice más, los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos ladrones? Aquellos labradores. Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis de las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por cuanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. En ese entonces tenían en su cabeza, por la sobrenaturalidad de Dios y por todos los milagros que hacía, le tenían por profeta. Pero luego se dieron cuenta que no solamente era profeta, sino que habían matado al Hijo de Dios. Y luego cuando lo vieron resucitar de entre los muertos, ya no pudieron cuestionarle, porque estuvo 40 días por sus mismas calles, pero con su compañía predilecta. Miren que el Señor no se olvida. ¿Quiénes eran los que siempre estaban con Él? ¿Quiénes fueron los que luego fueron totalmente obedientes y estuvieron en el aposento alto, incluida su madre? Desde su madre, sus hermanos y todos sus discípulos, orando sin cesar por un largo tiempo de días. El Señor es fiel y verdadero. Entonces la palabra del día de hoy nos da algo interesante. Todos los pensamientos que nosotros tenemos al saber la historia del nombre del Señor Jesucristo y todos los cuestionamientos y reflexiones también están en la Biblia. Imagínense qué pensará el Señor Jesucristo de cada uno de nosotros. Porque aquí está hablando de lo que pasaba en aquellos días. Pero si el Señor Jesucristo estuviera aquí al lado tuyo, ¿qué estaría pensando de ti? Entonces, ¿cómo le diría el Señor Jesucristo? ¿Cómo adoramos aquí? Y el Señor te va a decir, siervo fiel en lo poco, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué te va a decir el Señor? Nada. Te abrazará y te da amor. Te dará un amor
¿Te recompensará o no hará nada más que lo que siempre hace? Tomar tu mano y adorará contigo para que veas lo importante de la adoración al Señor. Es la puerta que el Señor pone para que abra todas y cada una de las bendiciones y la puerta del cielo se abrirá. La adoración primera que ingresa al mundo espiritual es la oración de fe. La oración de fe viene partiendo la barrera del mundo y viene quitando a Satanás del medio, porque el Señor sabe que esa es una de las primeras adoraciones. Cuando tú le aceptas como tu único Salvador, no para el Señor de bendecirte, no para de sanarte y no para de adorar contigo donde sea que tú estés. ¿Cree? ¿Ustedes creéis en esto? Remitámonos al Señor Jesucristo porque Él peleará por nosotros y Él siempre está con una sonrisa. Pero su sonrisa no está con aquellos que piensan que sus hijos deben ser irrespetados. ¿Verdad? Hay una situación extraña, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de mandamientos, gloria a Dios, que el Señor nos ha bendecido. Terminamos con una oración para que sea usted bendito. No se olvide que la palabra del Señor siempre está llena de amor. El Señor llega primero con amor. El castigo, el terror, el temblor y toda la maldad, lo único que va a recibir es lo que el Señor no quiere dar. Pero no porque Él quiere, sino porque ellos han escogido al mal Dios que no es Dios. Ese es el que no está siendo aceptado en el reino de los cielos. Y es mal pagador. Nosotros tenemos el mejor pagador. Se llama el Señor Jesucristo. Recuerda, cuando usted va a un lugar y dice, yo me voy a poner esta camiseta, pero sabes que yo voy a uno que me considere, que me dé lo que yo necesito, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿no? El mejor pagador de todos. Pero no solamente porque te paga, sino porque es tu Padre. Que no importa lo que tú hagas, tú eres su hijo. Está para quererte, para amarte y para Él educarte. Cuando Dios nos educa y nos pone para su honra y gloria de su nombre, Él no está viéndote ninguna de las cuestiones que podría ver el mundo. Es totalmente diferente. Porque Dios quiere que sepas que eres originalmente único. Por eso Él es personalizado con su creación. No hay un pero que valga con el Señor. Y Él se va a encargar. Terminemos con una oración para que el Señor se encargue de todo lo que usted cree que necesita y todo lo que usted necesita, póngalo primero a la mano del Dios Todopoderoso. El mismo Dios vivo se encargue de su pueblo, de todos los dueños del reino de los cielos, para que sea perfeccionada la adoración y la alabanza. Y vamos a ver qué queda con esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos continúas bendiciendo sobremanera como siempre, porque eres fiel y verdadero y estás en el momento justo. No tenemos otro Dios más que tú, porque eres el verdadero Dios, el único Dios, el Dios invisible, pero que está presto para la adoración y para oír a cada uno de nosotros nuestras necesidades, nuestras situaciones, y tú eres el único que todo lo ve. El diablo, que es finitamente malvado, podrá decir que ve algo, pero tú eres quien lo ve todo, y lo ves a él también, porque eres el único infinito. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bondades a través de tu palabra. Amén y amén. Tenga usted un bonito día. Que todo el fruto de la obra de sus manos esté para la honra y la gloria de Dios, y el Señor bendiga sus pasos, sus pensamientos, sus obras, el dicho de su boca, y no se olvide que la palabra de Dios es para todos y es eterna. Shalom. Okay, we ready? Yeah.